¿Tú me lo mandas para acá? Pero yo sé que yo me voy a jalar de nuevo. Ya pasó la... Tú ves a los muchachos, yo llamo a una parte, tú me lo mandas. La cooperativa nunca ha resuelto nada. La cooperativa viene, me desencadena aquí para hablar mentiras todo el tiempo. Más mentiras todo el tiempo, nunca ha resuelto nada. Los ejecutivos de la cooperativa no resuelven nada. La última vez que yo me encadené, me la encadené en la que está en la frente a la plaza allá arriba, la que está por la zona frente al Pola. César Hernández, lo que habla es mentira, César Hernández no resuelve. El presidente ejecutivo de la compañía, César Hernández, lo que hace es hablar es mentira y lo que hace es llamar a la policía por atrás y tratar de desencadenar. Eso que lo sepa el pueblo. La cooperativa, la Co-Bueno, no resuelve nada, no lo resuelve a nadie. El pueblo lo que tiene que estar viendo, lo que yo estoy pasando con la cooperativa, con la Co-Bueno, para que no pongan un centavo en la cooperativa Co-Bueno. Pero él dijo supuestamente que ya estaba todo listo, que eso dice la cooperativa de Boca. La cooperativa no resuelve nada, nunca ha resuelto nada, nadie le resuelve. Hay que dejarle una línea abierta para los destrozos que ha hecho la cooperativa, con muchísima gente que tiene miedo de hacer lo que yo hago y mostrárselo al pueblo. Eso tiene miedo la mayoría de gente de mandar esta cooperativa, porque lo que hacen es desastre donde quiera. ¿El nombre suyo? José Ramón Acosta. José, ¿y por qué hoy está usted con más personas? Tengo poco todavía, un poco más ahora. Apoyándome en cuanto a este problema que tengo con la cooperativa. Pues sí, César Hernández no habla nada, no dice nada, los ejecutivos no dicen nada de la cooperativa. Quiero hacerle un llamado por esta vía al lavado de activos, me contacte el teléfono 829-337-1668. Quiero una gente de lavado de activos que me contacte, porque tengo este problema y otro problema con otra persona donde puse 8 millones de pesos también. ¿Es cuánto? Cuando tú ves a los muchachos, yo llamo a una parte, tú me lo mandas para acá. Pero yo sé que yo me voy a jalar de nuevo. Ya pasó la...